Bendecimos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Levantamos nuestras manos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia. Hemos entregado nuestra adoración a ti. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para que por medio de Él podamos adorarte en espíritu y en verdad. Recibe toda la gloria, toda la honra, alabanza, adoración, exaltación. Todo lo que tu pueblo ha traído, Señor, lo entregamos a ti. Padre, queremos ser un sacrificio vivo y santo que sea agradable para ti. Ayúdanos a ser transformados. Ayúdanos, Señor, a caminar este sendero que nos ha sido propuesto. Que la obra que empezó nuestro Señor en cada vida va a ser perfeccionada. Gracias, Padre, porque no nos has dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino que nos has dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio y un espíritu de amor. Ahora, Padre Santo, despeja nuestra mente, despeja nuestro corazón, que cada uno podamos recibir esa porción que tú tienes para nosotros. Tu palabra es alimento a nuestra vida espiritual. Sácianos, Señor, de ese pan de cada día. Alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma para que podamos ser un testigo fiel en cada lugar donde estemos, en el trabajo, en los estudios, en la calle, en cada lugar, Señor amado, que ahí tu nombre sea glorificado. Te exaltamos y te bendecimos. Que tu buena palabra venga a nuestra vida, Señor. Satúranos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén, aleluya. Tome su lugar, por favor. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, los que se presentan en la casa del Señor mientras haya oportunidad. La palabra dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Aquí está la palabra del Señor en Génesis capítulo 9, por favor acompáñeme, dándole la bienvenida también a nuestra transmisión, a cada uno de nuestros hermanos y amigos, elimfm.com. Bendecimos los medios de comunicación que nos sirven para difundir la palabra del Señor y al mismo tiempo para alimentarnos también de esta bendita palabra del Señor. El día de hoy tenemos el tema, la embriaguez de Noé. Capítulo 9, por favor, acompáñeme al capítulo 9, porque estuvimos viendo los descendientes del diluvio. Vimos cómo Dios se cansó en su corazón. Dice que le pesó en su corazón haber hecho al hombre, porque el hombre pecó, y dice que se contaminó cuando empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Solamente quiero traerle como un breve resumen de lo que hemos estudiado. Y dice la Escritura que le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza profunda en su corazón. Si algo le duele a nuestro Dios es el corazón cuando ve el pecado de sus criaturas, cuando ve el pecado de sus hijos. Así que entonces Él dijo: voy a borrar de la faz de la tierra al hombre que he creado. No solamente el hombre, sino que también el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. En aquel tiempo, cuando Adán falló, cuando Adán pecó, por amor a Adán, el Señor maldijo la tierra y la tierra recibió la maldición. Pero cuando se multiplicaron, ahora el Señor viene y dice: voy a borrar, porque no solamente hay pecado en la tierra misma, sino que también en el ser humano y hasta los animales. Trascendió el pecado hasta las bestias del campo, el ganado, los reptiles, las aves del cielo. Ahí donde Adán tenía dominio, lo perdió por el pecado. Ahora el Señor dice: lo voy a destruir.
y voy entonces a pensar en lo que ha hecho el hombre. Sin embargo, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esa gracia fue misericordia de Dios sobre la humanidad, porque en Noé el Señor venía trayendo la simiente de la mujer. La simiente de la mujer iba a ser el que destruiría a Satanás, que el Señor lo reprenda. Acuérdese que hubo una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Por eso es el argumento de Caín y Abel, porque Caín ciertamente sabía que su hermano había agradado a Dios en su sacrificio. Y alimenta el argumento Satanás para que le quiten la vida a su hermano, porque era el rival. Satanás pudo discernir y ver que este era la simiente que iba a golpearle en la cabeza. Entonces él dijo: antes de que me den la cabeza, yo voy a poner enemistad entre Caín y Abel para que lo asesinen y así ya no tenga yo más rival, según él había vencido. Sin embargo, nuestro Dios siempre es más que vencedor. El enemigo estará planificando destruirte, pero Dios ya está planificando tu victoria. ¿Cuántos levantan su mano y declaran: la victoria de Dios es mía? Su victoria es mi victoria, porque Cristo venció a la simiente de la serpiente. Él pudo darle en la cabeza, aunque fue duro la mordida en el carcañal. Sin embargo, ha sido derrotado el principado, la potestad, el Señor de los aires, ese enemigo número uno de la iglesia. Pero el Señor Jesucristo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán. Así que nosotros estamos en victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Así como Dios halló gracia y vio con misericordia a Noé. Noé fue visto con ojos de misericordia, con ojos de gracia, con compasión. Y las generaciones de Noé, porque era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y Noé, dice la palabra, que andaba con Dios. Y Noé transmitió ese conocimiento de Dios a sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Esa palabra trascendió. Acuérdese que cuando Dios trajo el reconocimiento a la familia de Adán, le dio a Set, y por consiguiente viene a reemplazar a Abel. Set se desarrolla en su vida espiritual y dice que es un adorador por excelencia, y la gente empezó a escuchar la adoración en el culto público. Ya empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y de ahí se desarrollan, por supuesto, los descendientes de Adán, pero viene la maldad y Dios visita la tierra, encuentra que la tierra se ha contaminado, se ha llenado de violencia, de pecado, de maldad, de iniquidad. Sin embargo, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Sin embargo, le dice a Noé: y te vas a hacer un arca, y esa arca viene a constituirse en no solamente la salvación, sino la preservación de Noé y sus hijos. Entonces entra Noé en el arca, entran también los animales limpios por 7 parejas, macho y hembra, y todo animal que no es limpio, ellos entraron de 2 en 2, hembra y macho. Entonces el arca ofreció seguridad y protección. Vino el diluvio cuando tenía 600 años de edad Noé,
y viene por 40 días el agua creciendo y alzaron el arca. El arca fue construida en la parte más baja y ahora se eleva con las aguas y pasan 150 días y las aguas empiezan a descender. Van descendiendo hasta que entonces Noé envía a un cuervo. Y el cuervo llevó la noticia que todavía estaba anegada la tierra. No había donde posar su pie para Noé. Envía entonces una vez más y el cuervo no regresa. Pero envía a la paloma una y otra vez. Y cuando regresa, regresa con un símbolo de una rama de oliva que representa la redención. Todo eso lo miraron los hijos de Noé. Ellos pudieron contemplar, Sem, Cam y Jafet, contemplar todo lo que Dios hizo. Y dice la escritura que el arca se asentó en el monte Ararat. Tome nota que fue en el valle, en lo más bajo. Sin embargo, se eleva y lo ponen en el monte santo, en Ararat. Así es. Empezamos nosotros abajo y más que abajo, empezamos en un lodo cenagoso, otros en un pozo. Ahí estábamos nosotros en pecado, en maldad, en iniquidad, y de ahí nos levanta el Señor y dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Físicamente estamos aquí en la tierra. Sin embargo, espiritualmente estamos junto al Señor en lugares celestiales. Dios lo tiene todo bajo su control. Ahora pasan estos acontecimientos y esos 150 días. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, y las aves del cielo. Todo fue exterminado, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó el Señor de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. A esto le llaman ráfaga de viento impetuoso. Así como en el día de Pentecostés cayó el fuego del Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de que hablaran y se expresaran. Pero la palabra dice que fue un viento que sopló. Lo mismo sopló un viento cuando venía Israel atrás perseguido por el ejército de Faraón, y esa ráfaga de viento abrió el camino en el mar. Pero no solamente abrió en dos el mar para que ellos pasaran, sino que también automáticamente el camino se secó y ellos pasaron en un lugar seco. Lo que hace Dios lo hace bien. Dios es perfecto y nuestros caminos van también hacia la perfección. Todavía no estamos perfeccionados, pero vamos hacia la perfección. La buena obra que empezó en nosotros la perfeccionará. Es una promesa fiel y verdadera de Dios. Él no es hombre ni hijo de hombre. Él no promete para después no cumplir, sino que cuando Él promete, poderoso es para cumplir, porque Él es el Dios todopoderoso. Así que con esa gran bendición envía entonces al cabo de 40 días, abre la ventana, sale el cuervo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron. Después envía la paloma, esperó aún otros días y al atardecer regresó y dice que traía una hoja de olivo recién arrancada. En su pico traía el mensaje de redención en Cristo Jesús. En Cristo Jesús pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Pasamos de la destrucción a la reconstrucción. Aquí hay una nueva tierra y espera otros días
él más 7 en total, y entonces envía una vez más a la paloma, pero ella ya no volvió más a él. Salió pues Noé con sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, y todas las bestias, los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, salieron del arca según sus familias. Y dice la palabra que Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció sacrificio en holocausto al Señor en el altar. Y el Señor dice que percibió el aroma agradable y dijo para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, habrá tiempo de siembra y tiempo de cosecha. Habrá tiempo de frío y tiempo de calor. Habrá tiempo de verano y tiempo de invierno. Habrá tiempo de día y un tiempo de noche. Y esto nunca cesará, dice el Señor. Capítulo 9, por favor, verso 1. Todo está armonizado, todo está bajo el control de Dios. Vemos entonces descender a la familia de Noé, sus esposas y sus hijos. Ya habían reproducido los animales. Ahora él puede traer una ofrenda de olor agradable al Señor. Junta a su familia, hacen un altar. Dios percibe el aroma agradable, como nosotros cuando adoramos. Dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Levante su mano y dígale: Padre, aquí estamos para adorarte en espíritu y en verdad. El Hijo vino a buscar pecadores al arrepentimiento. El Espíritu Santo redarguye para traerlos al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, y nadie puede ir al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Es una combinación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en favor de la humanidad. En el capítulo 9, por favor, y verso 1, y bendijo Dios a Noé, ¿y a quién? Y a sus hijos. Lo que Dios bendice, oiga bien, lo que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. Aunque digan malas cosas, aunque trate el infierno de tragarnos, no puede. Tenemos un ancla segura, se llama Cristo. Él es el Salvador, Él dio su vida. Si Él se entregó por nosotros, ¿cómo el Padre no nos dará con Él todas las cosas? Él es el que justifica. Él es el dador de la ley. No podemos nosotros juzgar. Dios es el que juzga. Jonás, en un momento determinado, en medio de aguas, él dijo: la salvación pertenece al Señor. Solo Él sabe la salvación de cada una de las personas. Así que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multipliquen y llenen la tierra. Mismas palabras, referencia de Adán. Le dijo: ahora ustedes sean fecundos, multipliquen, llenen la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será por alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Así que le cambia ahora el sistema alimenticio. Le da una dieta especial. A Adán le había dicho que solamente podía comer de las plantas y de los árboles, de los frutos solamente. Ahora a Noé le da la permisión de comer alimento
de origen animal. Pero le advierte y le dice en el verso 4, pero carne con su sangre, con su vida, es decir, su sangre, no comeréis. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida del animal y en la sangre es donde se transmiten las enfermedades. Entonces no debería de comer ahogado, sino tenía que ser sacrificado debidamente limpio de la sangre. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Una vez más, recordando los años felices, bendecidos de su creación adánica. Ahora tiene una nueva tierra, tiene un nuevo habitante, Noé con sus hijos, y ellos eran bendecidos de parte de Dios. Fueron tan bendecidos que el Señor los llama para poblar toda la tierra, Sem, Cam y Jafet. Ahora les dice, ustedes son creados a imagen y semejanza, así que no pueden derramar la sangre de otro hombre, y si alguno derrama la sangre, entonces será demandada por la sangre que derramó. Pero en cuanto a vosotros, sean fecundos y multiplíquense, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Había un pacto de Moisés y ese pacto era de la ley, pero el pacto que había establecido con Noé era un pacto de la paz. Una paz y una seguridad que ellos habían perdido en el mundo antediluviano. Allá había violencia, allá había inseguridad, allá habían robos, allá había inmoralidad sexual. Entonces ellos habían perdido la paz, ellos habían perdido la seguridad, ellos ya no tenían protección. Sin embargo, el Señor hace una nueva tierra, digamos, al limpiarla con agua, y esa nueva tierra va a ser habitada ahora por Noé y sus hijos. Y luego dice, yo establezco mi pacto con vosotros y nunca volveré a exterminar toda la carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi pacto en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá arco en las nubes. Es decir, que cuando venga la lluvia, las nubes derramen el agua, entonces el efecto de prisma vendrá con sus 7 colores. Y me acordaré, verso 15, de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre los seres vivientes de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda la tierra que está sobre la tierra. Aquí vemos ya básicamente del capítulo 1 al capítulo 9 toda la historia de la humanidad, pero Dios dándonos ahora frutos. Acuérdese que el número 9 es número de frutos. Nosotros debemos de llevar frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros vivimos en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que también vivir en el Espíritu para poder dar frutos del Espíritu. Antes hacíamos obras de la carne, nuestros miembros estaban siendo utilizados por el enemigo para
pecar contra el Señor. Pero ahora tenemos al Espíritu. Claro que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. A veces la carne puede un poquito más en nuestro interior, pero venimos nosotros y el Espíritu Santo nos fortalece y debilitamos al enemigo a través del ayuno, la oración, la búsqueda, la concentración de la lectura de la palabra, el escuchar la palabra de Dios predicada, enseñada, aún a través de la alabanza, porque la palabra también se canta. Y cuando nosotros oímos palabra de Dios por medio de alabanza, también nuestro ser interior se fortalece, así que sale ganando en contra de los deseos que antes teníamos, que era la obra de la carne. Así que entonces se establece un pacto y en el capítulo 9, verso 18, ahí entramos a una experiencia un poquito delicada. Gracias a Dios por estar ahora en el auditorio aquí con ustedes presencialmente y la audiencia es madura. Así que vamos a hablar un poquito fuerte de el desastre de la embriaguez de Noé. Si tiene dudas al final, pregunte. Porque es importante que nosotros entendamos que lo que Dios hace es justo. El juicio de Dios no viene simple y sencillamente porque Dios quiera castigar, no. Sino la palabra dice claramente, alma que pecare, esa morirá. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio. Porque también hay caminos que al hombre le parecen correctas. Esos caminos y esos senderos los llevan al infierno, los llevan al mal, a morir. Mire lo que a continuación leemos. Y los hijos de Noé que salieron del arca, simplemente con mencionar la palabra Noé en el hebreo, se habla de paz, paciencia, reposo, tranquilidad, quietud. Era el nombre que significaba Noé. Y este Noé, el varón de Dios, que fue profetizado en los días de su padre Lamec, dice que él llegó a tener 777 años. Y en su desesperación le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: este hijo lo que va a causar en mí es traerme descanso, traerme consuelo, sosiego, nos traerá consolación. Lamec venía básicamente en su desesperación. Podemos ver nosotros a Matusalén que en su muerte traería también esa desesperación para que nosotros pudiéramos tener ese descanso, para que nosotros pudiéramos tener esa paz que el mundo no puede dar. Ahora Noé salió del arca, verso 18, y salió con sus hijos. Fueron Sem, y aprendimos también en la lección pasada que Sem significa renovado. Sem es la simiente que va a traer la promesa que Dios hizo de victoria ante el adversario. Acuérdese que estamos en medio de una lucha de simientes, y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora Sem trae esa promesa, ya que habían quitado la vida a Abel. Ahora Sem trae la promesa y el Señor dice: tú eres el renovado. Va a haber una restauración. Así como Set restauró el altar al Señor, ahora Sem viene a hacer una renovación. Y Cam, su nombre, tostado. Su nombre significa tostado. Vamos a ver más adelante por qué se llama tostado. Y Jafet, su nombre también vamos a ver, significa extendido. Y Cam fue el padre de Canaán. Note que no están dando la genealogía, pero al mismo tiempo Moisés se adelanta y nos dice a nosotros que el hijo de Cam fue Canaán. Hay un dato especial, porque los pueblos cananeos eran los enemigos de Israel. Ahora,
Canaán, su nombre significa habitante de las tierras bajas. También significa comerciante. También se le aplica el nombre mercader. También en otras versiones dice Canaán humilde. Y también hay otra palabra, rojo púrpura. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos, verso 19, se pobló toda la tierra. Estamos hablando aquí de el inicio de las naciones que hoy en día conocemos. Esta es una tabla de naciones. Son 70 personas que salen de los lomos de Noé para habitar los continentes de la tierra. Y no es que el Señor haya preparado, digamos, las razas blancas, amarilla y la raza negra de una manera discriminatoria, los blancos mejor que los negros, no, sino que es por el ambiente donde está la tierra y el sol. Entonces los descendientes de Cam salieron donde podían ellos adaptarse de acuerdo a sus características físicas, donde el sol era más intenso. Y los hijos de Sem agarraron otra área donde era más fresco. Así como los hijos de Jafet agarraron el área de Europa y Rusia para poder ellos, con su piel un poco más blanca, que los rayos del sol fueran filtrados por las nubes, y ahí se origina la tez blanca. Y luego podemos ver los múltiples combinaciones de colores entre blanco y negro que nos dan un mulato, primera generación, segunda generación, tercera, hasta cuarta generación de las mezclas de las razas. Pero ese es otro tema. El punto es de que estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos, dice la palabra, la población de toda la tierra fue dispersada para que alcanzaran esa población. Verso 20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Cuando nosotros leemos de que Noé se convierte en un labrador, empezamos a ver qué es lo que había traído de la tierra antediluviana. El conocimiento de las personas antediluvianas era un conocimiento y un desarrollo, es decir, era un crecimiento sostenible. Ellos crecieron, desarrollaron la ciencia, las artes, ellos tenían grandes inventos, y Noé trajo el conocimiento, y este conocimiento lo aplicó en la tierra. Trajo unos vástagos de los viñedos y los plantó en la nueva tierra. Y vino y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Todo estaba tan bien. Hemos leído nosotros casi desde el capítulo 5 en adelante, o el capítulo 4 de Génesis, y todo era restaurando a la humanidad a través de la descendencia que el Señor escogía. Y todo estaba tan bien. Amados, creo que nosotros tenemos que aplicar esta palabra a nuestra vida diaria. Que cuando tengamos una victoria, no soltemos la mano del Señor. No nos soltemos de la mano. A veces nos queremos tomar un poquito de libertad. Sigamos adelante. Se lo voy a ejemplificar con mi dieta. Estoy entre un límite que no me puedo permitir problemas de sobrepeso. Entonces tengo que ir luchando, y uno de los enemigos número uno es el café. ¿A cuánto de los ministros no les gusta el café? A la mayoría de ministros les gusta el café. Y ellos dicen, sin café es imposible agradar al pastor. Pero esto es algo que ellos, ¿verdad?, piensan. Pero ¿por qué es el café una forma de abrir puertas a los carbohidratos? Por la champurrada.
¿Me entiende? Por la galletita. Y esa galletita tiene además de harina, esa tiene sus calorías fuertes y su azúcar fuerte. Y entonces estoy tratando de dejar todo eso que puede afectar mi cuerpo. Y la carne, que también es peligrosa por los ácidos úricos, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser consciente de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Que nadie se vaya a sentir mal porque esto es algo personal. Pero si le ayuda, hagámosle el esfuerzo de vivir no solamente espíritu, alma, pero también cuerpo para agradar al Señor. ¿Dicen amén ustedes? Entonces se embriagó y se desnudó. Un poquito de libertad, mire lo que hizo. Se embriagó. Proverbios capítulo 23, por favor, porque esto tiene que ser aplicado a nuestra vida. No es solamente leer una historia. Y lo bello de esto es de que hay pruebas en otras culturas, como la romana, la griega, la de la India, de la existencia del arca Noé, fundando el nuevo mundo. Capítulo tenemos, por favor, número 23 y verso 29. Amén. ¿De quién son los ayes? Pregunta. ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil y dirás, me dieron. Otra versión dice, me golpearon pero no me dolió. Me hirieron pero no lo sentí. Cuando despierte volveré a buscar más. Imagínense lo que puede hacer el vino. La cerveza, dice la palabra, que es alborotadora. Hay gente que dice es que no hay nada refrescante como una fría en el verano. Eso no puede trascender en un hombre y en una mujer nacido de nuevo, porque hay consecuencias del alcoholismo, hay consecuencias de la embriaguez. Y aquí vemos el tema, la embriaguez de Noé. En el verso número 21 dice que Noé bebió el vino, se emborrachó y se desnudó en medio de su tienda. Verso 22. Y Cam, padre de Canaán, lo señalan otra vez. En esta segunda ocasión manifiestan a Cam, padre de Canaán, y lo que hizo fue ver la desnudez de su padre. Pero no solamente vio la desnudez de su padre, sino que se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Vaya conmigo, por favor, al capítulo, adelante, 30 y... Quiero estar seguro del capítulo 34, por favor. Vea usted el verso 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Ahora leamos 34:2. Y cuando la vio Siquem, el verbo que ahí leemos es un verbo irregular, verbo ver. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella. ¿Y qué dice su versión? Y la violó y la humilló. Entonces, no estamos
sacando del contexto el verso, sino que estamos señalando cómo un verbo nos puede dar la imagen, como por ejemplo, y la conoció. El hombre conoció a su mujer y dio a luz un hijo. Entonces, ese conocer no quiere decir que ahí fue la primera vez que la vio, sino que es una relación íntima. Conocer es una relación íntima. Y el verbo que nos hablan aquí es un verbo que puede relacionarse a algo que pudo haber sucedido. Un incesto pudo haber sucedido. Ahí lo ponemos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, que le quieren oficializar el talit, que lo usan aún incluso para la oración ahora. Ese manto lo tomaron, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás cubriendo la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. O sea, no volvieron a verlo, sino que caminaron de retroceso con el manto de oración sobre sus hombros para no ver a su padre y taparlo, porque su padre había quedado tendido. Y regresaron con sus rostros envueltos. Verso 24. Cuando Noé despertó de su embriaguez, cuando el efecto del vino terminó y supo, léalo conmigo en su Biblia por favor, y supo lo que su hijo menor, ¿qué dice? Le había hecho. Le había hecho. No lo que había visto, sino lo que había hecho. Dijo entonces: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. ¿Y quién fue el primero que vio? Cam. Ahora, ¿por qué se menciona Canaán antes de la genealogía? Algo sucede ahí con Canaán. Otros escritores, siempre hebreos, ponen algo que sucede con Canaán como nieto de Noé. Y pareciera como que Canaán vio a su abuelo y salió corriendo y llamó a su papá y le dice: ven a ver. Y acuérdese que los canaanitas o cananeos, los cananeos son descendientes de Canaán. Y Canaán es el fundador de Sodoma y Gomorra. Solo ahí usted póngase a pensar y analice lo que pudo haber llevado a desenlazar este acto de embriaguez. Perdió el control. Y ahora Cam, padre de Canaán, ve la desnudez, despierta a Noé en el verso 24 y supo lo que su hijo menor le había hecho. En cuanto al hijo menor, se considera a Jafet, que era el menor. Sin embargo, cuando se menciona hijo menor, está mencionando a Canaán, que era el hijo menor, el nieto. Pero ¿qué dice la palabra? Habacuc, capítulo 2, por favor. ¿Cuántos están aprendiendo? Habacuc, capítulo 2, verso 15. Mire qué tremendo. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo, para contemplar su desnudez. Otra versión dice: lo haces para que muestre al incircunciso y tambaleante se desnude. Será saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez.
se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la sentencia es: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Será saciado de deshonra más que de gloria. Bebe también tú y muestra tu desnudez, porque se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Perdió la bendición. Acuérdese que en el versículo 1 del capítulo 9 leímos: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y confesamos: lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Entonces Cam no recibió la maldición, sino que la recibió Canaán. Fíjese qué peligroso es hacer actos de rebeldía delante de Dios, porque quizás hay una protección que lo libra, pero a su siguiente generación le puede caer. ¿Para qué exponer a las generaciones futuras? Por ejemplo, las personas que deben y se mueren debiendo, esa deuda la va a tener que pagar su hijo. Aquí tenemos una expresión en inglés que se llama mortgage. Mortgage es en español es el pago que uno tiene que hacer, la hipoteca, pago de hipoteca, pero en inglés recibe la expresión de mortgage, que viene del francés mort, como morgue, porque la persona que debe la casa y muere, esa deuda la tiene que pagar el hijo o el heredero, o si no, esa propiedad se va al gobierno. Hay deudas que no se quedan solamente en la persona, sino que trascienden. La palabra dice: si hay alguien que no perdona, vendrán los verdugos y harán que pague hasta el último denario. Vendrá sobre los hijos la maldición. Y nosotros tenemos que bendecir y no maldecir. Yo quiero que nuestras generaciones sean benditas, haciendo las cosas que son rectas y son justas delante de Dios. Porque nuestra justicia es Cristo Jesús. Y por ser justificados por la fe tenemos paz. Y esto no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. No estamos difamando el carácter ni el personaje patriarcal de Noé, sino al contrario, estamos nosotros advirtiendo, porque la palabra dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé antes del diluvio, y ahora podemos ver también que los días de Noé después del diluvio. Si antes se daban en casamiento, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, se emborrachaban y todo lo que hacían, pues también después del diluvio, como en los días de Noé. Canaán, fundador de Sodoma y Gomorra. Ahora, note, continuando la lectura: entonces, después de maldecir a Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos, viene la administración en el verso 26 del capítulo 9. Vamos concluyendo. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. La bendición viene entonces ahora para Sem, y que Canaán sea su siervo. Engrandezca su siervo, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, note cómo viene en esa cadena:
Siervo de siervos, Canaán. Bendito sea Sem y que Canaán sea su siervo. Jafet, que viva en las tiendas de Sem, pero que sea su siervo, Canaán. Las consecuencias generacionales de deudas no canceladas. Nosotros podemos revertir en el nombre de Jesús cualquier deuda, cualquier ancestro, cualquier compromiso, ya sea por palabra, ya sea por pacto, ya sea por deudas, por cualquier índole. Nosotros podemos romper eso en el nombre de Jesús. ¿Qué era lo que había acontecido? Mire, Levítico capítulo 18, por favor. Levítico capítulo 18. No solamente hablando de varias ordenanzas, sino lo que el Señor dice aquí. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Claramente lo vamos a encontrar nosotros a Cam y sus descendientes. Entre ellos está Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Mizraim en el idioma hebreo representa a Egipto. Entonces le dice el Señor a Moisés: pon en orden al pueblo de Israel, porque ellos vivieron en tierra de Egipto, tierra de idolatría, tierra de hechicería, tierra de maledicencia. Pero también hay estatutos en la tierra de Canaán, ancestro de Cam. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por las cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Ninguno de vosotros se acercará a una parienta próxima suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, la desnudez de la hija de tu hijo, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, la tía. Tampoco descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, el tío. Ni la desnudez de la nuera, ni la mujer de tu prójimo, ni la mujer ni de su hija, ni de su hijo. Y no acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo para contaminarte con ella. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerle a Moloc, ni profanarás el nombre de Dios. No te acostarás con varón como los que se acuestan con una mujer, porque esto es abominación. Tampoco con animal, porque esto es perversión. Esto es confusión. Esto es algo que desagrada al Señor. No se contaminarán con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que hoy a echar delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido extremadamente. ¿Qué le parece? Algo en lo cual nosotros podemos notar que así trascendió en la tierra de Sodoma y de Gomorra. ¿Y cómo estamos nosotros viviendo? De la misma manera, en tiempos de sodomía, en tiempos de inmoralidad, en tiempos donde la abundancia del pecado sale a la puerta, donde libros de texto en las bibliotecas de las escuelas tienen que obligar a los niños que lo lean. Un congresista lee un libro y le dice: ¿crees que este libro es adecuado para un niño o para una niña? Y le dice: no, por supuesto. Entonces, ¿por qué estás abogando con esa gente
que quiere pervertir los valores morales. Es algo que el Señor aborrece, la contaminación de lo que ya hemos leído. Y es de audiencia madura, pues porque hay cosas fuertes aquí en este asunto. Pero eso no quiere decir que no, por ser fuertes, no se digan, se dicen. Y lo que está asentando la palabra es de que nosotros vivamos en santidad, porque la santidad nos conviene. Dios es santo y tenemos que habitar también en un vaso santo. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que tenemos que mantener nuestro vaso en santidad. Ahora, note qué es lo que la palabra nos habla de esto precisamente. Allá en Tesalonicenses, acompáñenme por favor. El apóstol Pablo nos libra de todas estas cosas a través de su palabra. Esta palabra que nos edifica a nosotros. Y dice que nosotros debemos de vivir una vida en santidad. Por lo demás, hermanos, capítulo 3, ahora pues, que el mismo Dios, 1 Tesalonicenses 3:11, ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestros caminos a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos los santos. Entonces, por lo demás, siendo que Pablo nos exhorta a la santidad por una razón, verso 1 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos al mismo tiempo en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundáis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso. Otra versión dice que cada uno sepa mantener su cuerpo. Posiblemente dice su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas las cosas, como también antes os los dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Bien enfática la palabra. Podemos concluir ahora en el versículo 28 del capítulo 9. Y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 años y murió. Porque la palabra de Dios nos dice que nos llamarán a cuentas y cada uno dará cuenta de sí. Todos seremos presentados al tribunal de Cristo, los que conocieron del Evangelio. Los que no conocieron al Evangelio tristemente estarán presentes, pero en el trono blanco. Y en el trono blanco hay una alternativa. Búsquenlo en el libro de la vida si su nombre está escrito. Y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Padre, te damos gracias por la salvación tan grande. Que esta satisfacción, Señor amado, que nos has dado de ser llamados tus hijos, nos haga responsables de vivir en santidad, Padre Santo. Nos sentimos seguros, nos sentimos confiados que tú nos has salvado por gracia
por gracia hemos recibido la salvación. No es por obras, sino que es por tu gracia, por tu misericordia. Esa salvación tan grande, Dios, que nos has dado. Perdona todo pecado, toda conciencia que se arrepiente, Señor, de sus acciones. Te pedimos que tengas perdón y misericordia, que extiendas tu mano, Señor, y así como miraste a Noé con esa gracia y que le diste de tu misericordia, envía de tu palabra, Señor, toca vida, toca corazones, y que cada uno pueda recibir en el nombre de Jesús el perdón de pecados. Amén, Señor.